El Papa Benedicto XVI desempeñó un papel importante en el tema del ecumenismo durante su papado. En esta presentación exploraremos la historia de la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, destacando los esfuerzos del Papa Benedicto XVI para mejorar la relación entre la Iglesia y la importancia de la unidad cristiana en el mundo actual. Como Papa Benedicto XVI se centró en mejorar las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, reconociendo la importancia de la unidad cristiana en el mundo actual. En 2006, Benedicto XVI se reunió con el patriarca ecuménico Bartolomé I en Estambul, Turquía. Durante su visita, los dos líderes emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a trabajar juntos para promover la unidad entre las dos iglesias. En la declaración se destacó la necesidad de respetar la diversidad cultural y religiosa en todo el mundo. Durante su reunión, emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su compromiso con el ecumenismo y la unidad cristiana, así como su preocupación por el medio ambiente y la necesidad de proteger la creación. Papa Benedicto XVI también trabajó para abordar las diferencias teológicas y prácticas entre las dos iglesias. Contexto histórico. La relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La primera gran división ocurrió en el año 1054, cuando la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron en lo que se conoce como el Cisma de Oriente y Occidente. Esta división se debió en parte a desacuerdos teológicos, como la primacía del Papa y la inclusión de la filioque en el credo niceno, que la Iglesia Católica aceptó pero la Iglesia Ortodoxa no. En los últimos años, sin embargo, los líderes de ambas iglesias han trabajado para mejorar la relación y promover la unidad. Desde entonces, los líderes de ambas iglesias han trabajado para abordar las diferencias teológicas y prácticas que han sido una fuente de división histórica. Diferencias teológicas. Existen varias diferencias teológicas importantes entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, siendo una de las más significativas la cuestión del primado papal y la doctrina de la infalibilidad papal. En la Iglesia Católica, el Papa es considerado el obispo de Roma y el líder supremo de la Iglesia Universal. La doctrina de la infalibilidad papal sostiene que el Papa es infalible cuando habla ex cathedra en cuestiones de fe y moral. Esto significa que cuando el Papa habla oficialmente en nombre de la Iglesia, su enseñanza es considerado infalible. Por otro lado, en la Iglesia Ortodoxa no existe un líder supremo con la misma autoridad que el Papa en la Iglesia Católica. En lugar de ello, los obispos se consideran iguales entre sí y los concilios ecuménicos son los encargados de tomar decisiones importantes en la Iglesia. Diálogo constructivo. Benedicto XVI trabajó para fomentar este diálogo durante su papado. En 2007 estableció la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, con el objetivo de abordar las cuestiones doctrinales y prácticas que han separado a las dos iglesias durante siglos. El encuentro que reunió en Ravenna a los diversos miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El fruto de esta comisión es el documento Consecuencias eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la Iglesia. Algunos de los puntos más importantes del documento, Consecuencias eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la Iglesia, son: la primera, la Iglesia como sacramento. La Iglesia es un sacramento, es decir, un signo y instrumento de la salvación de Dios en el mundo. Como sacramento, la Iglesia tiene una dimensión visible y otra invisible, y su misión es llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. El segundo, la jerarquía y la ley. La estructura jerárquica y una ley propia que se basa en la autoridad de Cristo y en la tradición apostólica. El tercero, los sacramentos. Los sacramentos son los medios por los cuales los fieles reciben la gracia de Dios y son incorporados a la comunidad de creyentes. Cuarto, es la participación de los fieles en la vida de la Iglesia, ya que todos los bautizados tienen una vocación a la santidad y la misión evangelizadora de la Iglesia. La unidad de la Iglesia.
El documento enfatiza la importancia de la unidad de la Iglesia, que se basa en la comunión con el Papa y los obispos en la sucesión apostólica. Veamos la presentación tomando las mismas palabras de Papa Benedicto XVI. Dice: lo más importante para el ecumenismo es no perder de vista las grandes cosas en común que nos hacen cristianos en primer lugar. Esta es una tarea ecuménica central en la que debemos ayudarnos mutuamente en creer a más profundamente y más vividamente. Gracias.